hacer. Buenas noches, jóvenes. Vayan, por favor, prendiendo sus cámaras. Vamos a continuar con la parte de quemaduras. Dentro del tratamiento de las quemaduras va a depender de la extensión y obviamente de la profundidad de la quemadura. El tratamiento de la quemadura está sujeto a tres pilares principales. A 1, restitución de líquidos. 2, soporte nutricional. Y 3, la intervención quirúrgica para que el paciente mejore. En el manejo inicial del paciente quemado, hacemos un examen físico completo. Aseguramos la vía aérea, más si sospechamos una quemadura por inhalación. Descartamos trauma asociado. A veces los quemados están asociados con alguna fractura. Calculamos el porcentaje de superficie corporal quemada y pesamos y medimos al paciente. Mientras más grave sea la quemadura, más importante es tomar el peso del paciente. El paciente con quemadura, siempre que se pueda, debe ser manejado con un catéter venoso central. El catéter venoso central ya hemos visto que nos permite administrar gran cantidad de volumen líquido dentro del paciente directamente a la aurícula derecha. Segundo, colocamos una sonda vesical o una sonda Foley. Esta nos permite monitorizar cuánto de orina tiene cada hora. Se calcula una diuresis horaria por lo menos de 1 ml kilogramo hora. En adultos puede ser mantener la diuresis horaria en 50 cc hora. Sin quemados. Si es una quemadura eléctrica, mantener de 80 a 100 cc de orina a la hora. Y si es en niños, 2 cc kilogramo hora o 3 a 5 cc kilogramo hora si es una quemadura eléctrica. El paciente quemado se le debe poner una sonda nasogástrica para iniciar una dieta temprana. Esto se hace más necesario cuando hay una quemadura del 15 a 20% de la superficie corporal quemada. El manejo de utilizar una sonda nasogástrica en un paciente quemado nos permite iniciar una alimentación enteral temprana, evitar una translocación bacteriana, evitar sangrado del tubo digestivo superior, tomar 1 o 2 venas periféricas y evitar venas periféricas del miembro inferior. Los exámenes que se hacen a los pacientes quemados son hemograma, ionograma, química sanguínea, pruebas de coagulación, grupo y factor, proteinemia, gasometría, general de orina e inclusive cultivo de piel. Se debe usar analgésicos y anestésicos para el paciente, pero estos deben ser administrados endovenosamente. No se administran intramuscularmente. Todo paciente que tiene una quemadura mayor al 15% requiere una reanimación de líquidos endovenosos. Se utiliza normalmente la solución salina normal o el Ringer lactato o la solución Harman. ¿Cómo se sabe cuánto líquido dar? Si nosotros tenemos catéter venoso central, mantenemos una presión venosa central
por arriba de 15 cc, 15 centímetros de hasta 15 centímetros de agua. Por debajo de 5, así que quiere decir déficit. Entonces mantenemos entre 5 y 15 centímetros de agua a la presión venosa central. Si el paciente no tiene catéter venoso central, se utiliza la fórmula de Parkland. La fórmula de Parkland nos permite calcular cuánto líquido va a recibir el paciente. Y es muy sencillo. 4 ml por el kilogramo, 70, digamos, nuestro paciente. Por cuánto de superficie corporal está quemada, digamos el 20%. Igual. Entonces se multiplica 4 por 70 por 20. Y nos da igual 5.600. 5.600. La mitad de esto, es decir, 2.300, se administra en las primeras 8 horas de la quemadura. Y la otra mitad, que son los otros 2.300 que hemos calculado, se administra en las otras 16 horas. Es decir, ahí están las 24 horas. Muy fácil la fórmula de Parkland. Tienen que recordarse 4 ml por 70 por 20. ¿Es la única fórmula que existe? No, existen otras fórmulas. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula de Parkland-Baxter, que utiliza 12 ml por kilo por superficie corporal más 2.000 cc de solución cristaloide. Hay otras fórmulas también, como ser la de Evans, la de Brock y Brock modificada. Pero estas fórmulas normalmente necesitan coloides como albúmina o solución glucosada. En algunas instituciones no hay albúmina y además es mucho más sencillo aprender una fórmula de Harman, donde dices 4 ml por peso por superficie corporal quemada. Es mucho más simple aprender la fórmula de Parkland. A las segundas 24 horas, en lo que es fórmula de Parkland, que está acá, se da de 20 a 60% del volumen plasmático calculado. Es decir, lo necesario para mantener un volumen urinario de 1 ml kilogramo hora. Debemos controlar en un paciente quemado, primero, muy importante, la diuresis horaria, 1 ml kilogramo hora. Segundo, el pulso. Tercero, presión arterial, estado de conciencia, llenado capilar y la temperatura. ¿Qué hacemos en el tratamiento local? Va a depender de qué grado de temperatura sea. Si es de primer grado, lo único que tenemos que hacer es refrigerar con compresas húmedas y utilizar una crema hidratante. Tomar líquidos abundantes y si es necesario algún analgésico. No necesita más el primer grado, ningún otro tipo de tratamiento. La quemadura de segundo grado, también enfriamos la zona, pero ya limpiamos la zona con antisépticos. Retiramos los cuerpos extraños y evacuamos las ampollas que tienen células desvitalizadas y se cubre la herida. Tercer grado, perdón, en el segundo grado se cubren las heridas sobre sulfadiazina argéntica. O puede ser sulfadiazina de plata, que es lo mismo. Se hace analgesia según el dolor y se hace una profilaxis antitetánica. En el tercer grado ya se debe hacer un desvidramiento quirúrgico, es decir, retiro del tejido necrótico. Cubrir con gasas y curar diariamente. A este quemado de tercer grado se da profilaxis antitetánica, analgésicas, se tiene que dar analgesia, aunque se dice que la segundo grado no duele, pero hay quemaduras que coexisten con quemaduras de segundo grado, así que duele. Se cubre con sulfadiazina argéntica y se espera que cicatrice. Una vez que cicatriza la quemadura, se procede al colgajo, es decir, al trasplante de tejido. Entonces se agarra pedazos de piel del propio paciente y se lo va poniendo.
La técnica de curación expuesta es colocar al paciente sobre sábanas estériles, lo lavamos con yodopovidoma, eliminamos los flictemas y restos epidérmicos, secamos con gas estéril y cambiamos las sábanas, aplicación de sulfadiazina y mantenemos un ambiente a 33 grados. Curación 2 veces al día. Eh, En técnica oclusiva, colocamos al paciente en sábanas estériles, lavamos con povidona yodado, eliminamos flictemas, secamos con gases estéril, aplicamos apósitos con sulfadiazina y nitrofurazona, utilizamos apósitos algodonosos y vendaje común elástico de un espesor no menor a 5 centímetros y en este caso se puede curar de 3 a 4 días. En relación a las quemaduras, existen diferentes tipos de manejo. El ABC del manejo, ya sea con la fórmula de Parkland o la fórmula de Galveston. Pero es importante recordar que debemos dar un buen analgésico, fentanilo, un buen protector gástrico, ya sea ranitidina, sucaralfato u omeprazol, antibióticos tipo penicilina, cefalosporinas, y después iniciar el tratamiento específico y empezar la vía oral. Se utiliza antibióticos de tópicos. Puede ser la sulfadiazina de plata o el nitrato de plata, cuando las quemaduras no tienen escara. Pero cuando tienen escara las quemaduras, se usa que es el acetato de mafenide, que puede atravesar las escaras. Lo malo es que da acidosis metabólica y su aplicación es dolorosa. La gentamicina no se utiliza en quemaduras porque promueve resistencia. Las quemaduras por inhalación de aire es secundario a una inflamación de la vía aérea pulmonar. Clínicamente, un paciente con quemadura va a tener la boca, miren, como con hollín, las fosas nasales lo mismo, va a tener ronquera, roncus, estridor, esputo e hipoxia. Entonces, a este tenemos que auscultarlo y prevenir. Prevenir, hay que intubarlo para que no se dematice la tráquea y después no pueda respirar nuestro paciente. Las quemaduras eléctricas. Las quemaduras por flash eléctrico es que no existe un paso de corriente a través del organismo. Son exposiciones cortas, lesiones superficiales. Afecta superficialmente al cuerpo, en caras, manos, córnea. Las quemaduras eléctricas ya pasa la quemadura por el cuerpo, produce lesiones profundas. El porcentaje de quemadura por electricidad no traduce la gravedad del daño que ha ocasionado la quemadura eléctrica, porque la quemadura eléctrica puede lesionar músculos, tendones, vasos, nervios, corazón, incluso puede haber fracturas por quemaduras eléctricas. Entonces se llama el signo del iceberg, por si acaso, en las quemaduras eléctricas. ¿Qué quiere decir el signo del iceberg? Que no importa cuán pequeña sea la quemadura en porcentaje, no se sabe qué tipo de lesión ha ocasionado dentro del organismo. El tipo de corriente es muy diferente. Por ejemplo, la corriente domiciliaria tiene bajo voltaje, lesiona menos, mientras la corriente industrial tiene alto voltaje y obviamente lesiona mucho más. Hay que valorar la resistencia, el nivel de protección de la víctima, trayectoria en las quemaduras. Y otra vez les recuerdo, no importa qué tamaño sea la quemadura eléctrica, no traduce la gravedad de la herida por quemadura eléctrica. Eso se llama el signo del iceberg. Las quemaduras eléctricas pueden ocasionar paro cardiorrespiratoria, lesión miocárdica, hipertensión, edema cerebral, coma, convulsiones, acidosis, síndrome compartimental, fracaso renal, fracturas óseas, estallido visceral o muscular. ¿Cómo actuamos? Primero asegurarnos de que nos encontramos en una superficie seca.
asegurarnos de que no siga transmitiéndose la corriente, no exponernos. Si no cumplen estos requisitos, mejor pedir ayuda. Al paciente muchas veces hay que hacerle RCP para recuperar. El tratamiento de las quemaduras eléctricas. En general es como el anterior, pero en este caso se aumentan algunas cosas y detalles. Por ejemplo, se debe hacer una monitorización electrocardiográfica viendo extrasístoles, arritmias. Administrar mayor cantidad de líquidos para aumentar la diuresis horaria. Si hay acidosis o hipercalemia, se da bicarbonato. Si hay edema cerebral, se administra manitol. Si hay síndrome compartimental, se hace fasciotomía. Esto, síndrome compartimental es que se edematiza y no deja llegar sangre hacia distal. Entonces se hace una fasciotomía, es decir, cortas las fascias para que llegue sangre a la extremidad. Si hay mioglobulinuria, se aumentan los fluidos, se da manitol y se alcaliniza la orina con bicarbonato. Hay que tener cuidado que los pacientes con quemaduras eléctricas pueden desarrollar fibrilación ventricular y se mueren. Quemaduras químicas. La gravedad de la quemadura química depende de la concentración y el tiempo de exposición. Las quemaduras son más graves mientras más tiempo de exposición tenga. Las quemaduras se clasifican en moderadas y graves, es decir, no hay leves. Quemaduras por ácidos o quemaduras por álcalis. El tratamiento. Inmediatamente debemos retirar la ropa. Hay que hacer un lavado prolongado y el resto como nosotros conocemos. Las quemaduras por radiación. Estas quemaduras se producen por bombardeo de partículas que alteran las moléculas corporales. Las más afectadas son las células de mayor actividad metabólica, como las glándulas endocrinas, genitales, digestivos, tracto respiratorio. Normalmente no tenemos este tipo de quemaduras porque no tenemos máquinas de irradiación en todo lado. Las quemaduras por congelación son lesiones producidas por disminución de la temperatura. Normalmente aparecen en alcohólicos que vagan en la calle, inapropiadamente vestidos, pacientes psiquiátricos, marineros, montañistas. En esas personas aparece la quemadura por congelación. Primero debemos restaurar la temperatura corporal. Exponemos a la lesión a una temperatura de 40 grados. Se da sedación, analgésicos, hasta que recupere la coloración digital. Se debe hacer gammagrafía ósea para ver si el hueso ha sobrevivido a la agresión por quemadura por frío. Hay que hacer profilaxis antitetánica, curar, sacar los flictemas y utilizar aloe vera. Se da analgesia oral, antibiótico-terapia si existe infección y rehabilita. Se espera que los tejidos necrosados se demarquen, ¿no ve? Hasta ahí. Una vez que está necrosado y se ha demarcado, se hace la amputación, tratando de mantener lo más posible la cantidad de dedo y sobre todo para que haya una pinza. Pero es un problema esto de las quemaduras por, eh, por frío. Todas las áreas cruentas de segundo grado profundo, tercer grado, necesitan la aplicación de injertos. Estos injertos normalmente son del propio cuerpo del paciente y se coloca después de que cicatriza y que ya no hay un proceso de infección. Obviamente no queda tan bien, pero obviamente no hay esa piel arrugada que les he dicho que no es compatible con una curación adecuada. Si ustedes observan, esta piel no de quemadura no debe quedar así nunca. Esto ha sido un mal tratamiento del paciente. A pesar de que nosotros tenemos aquí una quemadura de tercer grado, si ustedes ven, lo único que vemos es una despigmentación de la piel, pero no hay esa que está arrugada la piel. No sé si tienen alguna duda, pregunta sobre
¿Alguna duda o pregunta sobre quemaduras, jóvenes? No, doctor. Vamos a ver entonces manejo postoperatorio. El postoperatorio inmediato es el tiempo que transcurre después de la cirugía hasta las 24 horas de la operación. En este tiempo se deben tomar los signos vitales cada 15 minutos durante la primera hora. Después, cada hora. Además, se valora también la saturación de oxígeno, la diuresis y la posición del paciente en su cama. El postoperatorio mediato es el periodo que transcurre después de las 24 horas hasta el alta hospitalaria. En el postoperatorio tardío es desde el alta hospitalaria hasta lo que llamamos el control y alta médica. Entonces, esos postoperatorios siempre tienen que estar en la cabeza. ¿Qué acciones realizamos en el postoperatorio? Primero debemos manejar el dolor. El dolor, si es muy severo, interrumpe la respiración del paciente y esto nos puede ocasionar las atelectasias. El dolor puede prolongar el hilo gastrointestinal, puede producirnos retención urinaria. El dolor incrementa el tiempo de estancia en la cama del paciente, lo que nos aumenta el riesgo de trombosis. El dolor aumenta los niveles de catecolaminas y por lo tanto aumenta el consumo de oxígeno. Podemos administrarles diferentes analgésicos endovenosos a los pacientes. O también la forma más eficiente de manejar el dolor es a través de catéteres peridurales. Otra cosa que aparece en el postoperatorio es la fiebre. Se produce en el 40% de los pacientes. No es necesario pedir exámenes de laboratorio inmediatamente, sino hay que hacer una evaluación adecuada, una auscultación y una revisión de la herida para ver si existe algún tipo de infección. Dentro de las causas comunes de fiebre es que a veces los pacientes tienen alguna infección pulmonar, una infección urinaria, una infección en la herida. En el postoperatorio debemos hacer un manejo adecuado de las sondas. La sonda nasogástrica, la sonda tubulares, drenaje tubulares torácicos o drenajes tubulares y la sonda Foley. Debemos revisar que la sonda nasogástrica esté fluyendo de forma adecuada, que no esté tapada, que esté bien asegurada. Los drenajes tubulares tenemos que observar si es un drenaje tubular, si es un drenaje de Penrose, si es un drenaje aspirativo. Y la sonda Foley hay que ver la presencia de orina, la diuresis horaria. Si hay alguna infección a nivel de la orina, se puede tratar con trimetoprim, sulfato metoxazol o ciprofloxacina. ¿Qué complicaciones quirúrgicas aparecen? Las complicaciones postoperatorias son comorbilidades que se añaden a la patología del paciente y aumentan el tiempo de convalecencia de este paciente, pudiendo dejar secuelas.
La clasificación de los factores generales de riesgo van a depender de la edad, de la obesidad, desnutrición, edemas, enfermedades asociadas, grado de contaminación de la cirugía, cuerpos extraños, quimioterapia. Riesgo dependiente de la enfermedad base, neoplasias, enfermedades infecciosas, traumatismos. Riesgo quirúrgico dependiente de la cirugía, como riesgo de anestesia y riesgo del propio procedimiento quirúrgico. ¿Qué complicaciones pueden aparecer a nivel de la herida? Lo primero es un seroma. El seroma es una acumulación de grasa líquida bajo la incisión. Es de color amarillento. Normalmente aparece en incisiones grandes y en personas obesas. Para prevenir la aparición de seromas utilizamos drenajes. El tratamiento de un seroma es el drenaje. Otra complicación de la herida es el hematoma, que es la acumulación anormal de sangre en la capa subcutánea o en un espacio entre el músculo y la poneurosis. Los hematomas son más problemáticos que los seromas por el riesgo de infección. El hematoma, cuando está localizado en el lugar, en la zona, se lo tiene que medir y vemos a la evolución del hematoma. Si el hematoma no crece, no aumenta de tamaño, puede ser que solo se mantenga expectantemente. Muy diferentes cuando el hematoma aumenta de tamaño, entonces tenemos que entrar nuevamente a la cirugía y ver si existe alguna manera de controlar esta pérdida sanguínea. Dehiscencias de la herida. Es una separación después de una cirugía de los estratos músculo-aponeuróticos y abdominales. Si afecta todos los planos de la pared abdominal como en esta, se aprecia una exposición de víscera y esto denominamos evisceración. Si no se ve las vísceras y está tapada con piel, se llama una evisceración cubierta. Esta evisceración necesita un manejo quirúrgico inmediato. Otra es la infección quirúrgica. El uso de antibióticos profilácticos ya hemos estudiado que está indicado de acuerdo a los diferentes gérmenes comunes que existen. Las infecciones pueden ser una precoz de 24 a 48 horas causadas por estreptococo del grupo A. Pueden causar fascitis necrotizante o el Clostridium puede dar una gangrena gaseosa. A los 4 a 6 días del postoperatorio, lo más frecuentes son estafilococos. Más de 7 días, lo más frecuentes son gram negativos o anaerobios. ¿Qué otras complicaciones tenemos? Tenemos complicaciones respiratorias, cardíacas, infecciones, vías urinarias, gastrointestinales, hepatobiliares, metabólicas y neurológicas. ¿Cuáles son las causas de infecciones? La primera causa es el factor bacteriano, el número de bacterias y las colonias, virulencia del germen, déficit de fagocitos, tejido desvitalizado, fagocitosis anormal y muerte celular son causas de la infección. ¿Cómo podemos evitar la infección? Primero evitamos la contaminación y evitamos cometer errores dentro de la técnica. Complicaciones del sistema termorregulador. Puede haber complicaciones de hipotermia o hipertermia. La hipotermia es porque el cuerpo pierde muy rápidamente su temperatura a través de radiación, conducción, evaporación y respiración. Claro que es menos frecuente. La más frecuente complicación es la fiebre.
Puede ser infecciosa por abscesos, diarrea, empiema, endocarditis, infección de herida, infección urinaria, neumonía, peritonitis, traqueobronquitis, úlceras, tromboflebitis. Puede ser no infecciosa, atelectasias, deshidratación, hematomas, retroperitoneales, neoplasias, infarto de miocardio, reacciones de medicamentos, síndrome de la abstinencia, hipertiroidismo y tromboflebitis. ¿Cuándo aparecen los momentos de la fiebre? En el intraoperatorio o postoperatorio puede ser resultado de una infección preexistente o que durante la operación hemos manejado material purulento. Reacciones transfusionales, reacciones medicamentosas adversas con hipertermia maligna. Fiebre en las primeras 24 horas del periodo postoperatorio. La causa más común es la atelectasia, si no existe otra causa de infección. Entre las 24 y 72 horas, normalmente lo atribuimos a complicaciones respiratorias o flebitis de las venas de los catéteres. Después de las 72 horas, o fiebre que persiste por más de 2 días, es sugestiva de una infección urinaria, infección de herida quirúrgica, absceso intraabdominal, trombosis venosa profunda. Típicamente un absceso intraabdominal o la fuga de anastomosis gastrointestinal se manifiesta con fiebre recurrente en agujas a partir del 5º día postoperatorio, al igual que la infección de la herida quirúrgica. Las complicaciones abdominales pueden ser hemorragias internas, hilio adinámico, se manifiestan por distensión abdominal, vómitos, náuseas y ausencia de eliminación de gases. Puede ser por presencia de fístulas en anastomosis de esófago, intestino delgado o abscesos retroperitoneales. Otras complicaciones postoperatorias son complicaciones hepatobiliares. Puede aparecer una insuficiencia hepática aguda. Más raro, pero sí puede haber. Puede haber complicaciones tóraco-pulmonares con atelectasias por el colapso pulmonar, neumonías por aspiración, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, derrame pleural, bronquitis o embolia pulmonar. Pueden parecer embolia pulmonar, es decir, mandar émbolos a los pulmones. Otra patología es a nivel cardíaco. Después de operar puede haber una isquemia cardíaca por un infarto de miocardio. Hay algunos pacientes que presentan infarto después de la cirugía. Esto es por las exigencias biológicas que necesita el postoperatorio. Más comúnmente es la aparición de hernias posicionales. Aparecen de mucho tiempo después y aparecen estas protrusiones de masa en relación a las heridas. Esas son las más comunes complicaciones que nosotros podemos ver. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. No, doctor. No, doctor. Fabio. Rodrigo. Presente, doctor. Jorran. Aldeir. Aldeir presente. Ricardo. Presente, doutor. Tamile. Presente, doutor. Paulo Victor. Presente, doutor. Stephanie. Presente, doutor. Cecile. Anneli. Presente, doctor. Jennifer. Presente, doutor Jennifer. Alejandro. José Samer. Presente, doutor. Isabela. Presente, doutor. Damaris. Presente, doctor. Micheli. Isabela. Harold. Presente. Bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase, que creo que ya es nuestra última clase. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doutor. Hasta logo.